De la palabra, y quiero terminarlo haciendo un llamado a la conciencia. Un llamado a la conciencia. David dijo en el Salmo 16:7: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Una ocasión Jesús retó a los hombres que sorprendieron a una mujer en pleno acto de adulterio. Los retó a que el que estuviera libre de pecado fuera el primero en arrojar la piedra. Y dice la Biblia que ellos, al oír ese reto de Jesús, acusados por su conciencia, empezaron a salir uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. La conciencia. Un llamado a nuestra conciencia. La conciencia es la facultad del ser humano dado por Dios que nos da testimonio acerca de nuestra conducta. Nuestra conciencia es aquella voz incorruptible que no se corrompe, por medio de la cual podemos conocer la voluntad de Dios a través de nuestra conciencia. Es a través de nuestra conciencia que ella misma tiene la capacidad para gobernar nuestra vida, si se lo permitimos. La conciencia es aquella voz que nos llama al arrepentimiento cuando hemos pecado contra Dios. Nuestra conciencia nos hace un llamado. La conciencia es el elemento que involucra nuestros pensamientos, se involucra ahí en nuestros pensamientos, ayudándonos a distinguir o a discernir lo bueno de lo malo y decidir por lo bueno. Eso hace la conciencia. Es el elemento que nos ayuda también, ahí implantado en nuestros pensamientos, la conciencia nos ayuda a discernir lo carnal de lo espiritual y decidir por lo espiritual. ¿Con qué sabiduría habló David diciendo: bendeciré a Jehová, Él es el que me aconseja? Quiero decirle que el mejor consejero no es el psicólogo ni el pastor de una congregación. El mejor consejero es Dios a través de su palabra. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún por las noches me enseña mi conciencia. Entonces, quiero hacer un llamado a la conciencia, al elemento que nos ayudará a discernir entre lo bueno y lo malo y decidir por lo bueno, a decidir entre lo carnal y lo espiritual y decidir por lo espiritual. Voy a hacer rápidamente una breve reseña porque tiene que ver con lo que voy a concluir este mensaje. Hasta hoy hemos aprendido que nos tocó vivir en medio de una generación maligna y perversa. ¿Ya se dio cuenta? Algunos todavía no se dan cuenta. Una generación torcida, corrupta, desviada de las normas de Dios. Pero sin embargo, en medio de esa generación que nos tocó vivir, es importante poner en práctica el consejo que Pablo dio en Filipenses 2:15 y 16. Él aconsejaba a los cristianos de la iglesia de los filipenses, que es el consejo que a usted y a mí nos puede servir el día de hoy para vivir en medio de esta generación. Dijo él: sean irreprensibles, es decir, que nadie tenga nada malo que decir de tu persona, que tengamos un buen testimonio. Y la pregunta es: ¿qué tan bueno es nuestro testimonio hoy ante los demás? Sean irreprensibles, sencillos como verdaderos hijos de Dios, sin mancha y asidos, aferrados, tomados de la palabra de vida. Aprendimos también a estar conscientes que nuestro futuro no está en las decisiones de nuestros gobernantes o los gobernantes del mundo entero. Nuestras decisiones no están ahí, nuestro futuro no está ahí en base a esas decisiones. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Aunque no lo creas, ahí está nuestro futuro. Él es el único que anuncia lo porvenir desde el principio, desde la antigüedad, según Isaías 46:10. Job 12:10 dijo: en su mano está el alma de todo ser viviente, y en él está el hálito, el soplo de vida de todo género humano. ¿Dónde está? En las manos de Dios. Pero muchos estamos tan alejados de Dios.
Dios es el único que conoce el futuro, por lo tanto, el futuro está en sus manos. ¿Alguien conocerá el futuro? Déjeme decirle, Walter Mercado no conoce el futuro. Él piensa y supone que en base a los astros y en base a los horóscopos y en base a muchas cosas, él pretende dar a conocer el futuro, lo que a la gente le depara el futuro. Pero el futuro, como Dios es el único que lo conoce, el futuro está en sus manos. Hacer caso omiso de la voluntad de Dios es como decir, yo soy soberano de mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera. No podemos hacer. Si tú eres un cristiano, un hombre, una mujer, un joven, una señorita, que reconoces que Jesús lavó tus pecados, no podemos hacer de nuestra vida lo que nos pegue la gana. No podemos, porque Él pagó el precio. ¿Con qué lo pagó? Con su sangre. Ese es el precio que pagó por nosotros. Y la palabra no es más clara hace unos momentos. Dios no está jugando. Pero algunos que se dicen cristianos están jugando con Dios. Qué lástima, qué tristeza. Hemos aprendido cómo el mensaje de Jesús que nos enseña acerca del camino a la verdadera felicidad, a la verdadera dicha, a la verdadera prosperidad, a muchos les ha parecido ilógico e irracional. Y estoy hablando a muchos cristianos, a muchos jóvenes, a muchas señoritas. El mensaje de Jesús para algunos jóvenes cuando dice, no te unas en yugo desigual, a muchos les parece ilógico e irracional. ¿Y qué es lo que hacen? Se unen en yugo desigual teniendo un novio o una señorita que no es cristiano. Ahora en enero que fui a Guadalajara me encontré a una joven señorita fiel al Señor, que de pronto la palabra la hizo a un lado diciendo, no me importa lo que dice la Biblia acerca de no te unas en yugo desigual con los incrédulos, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Y se casó con un impío, con un no cristiano, ¿y sabe cómo le fue? No le fue bien. Tenía años que yo no la veía y esa reunión fue a saludarme y le dije, ¿cómo te fue? Dice, me fue mal, pero estoy aquí de regreso con el Señor. Y eso es mucho mejor, ¿sí? Pedro, después de que negó a Jesús, regresó, se arrepintió y regresó a los caminos del Señor, pero Judas no. Judas fue y se ahorcó, ¿sí? El mensaje para muchos cristianos el día de hoy está siendo ilógico e irracional. Para jóvenes y señoritas está siendo ilógico e irracional. Guarda tu virginidad, señorita, joven también, guarden su virginidad. El camino a la verdadera felicidad y a la verdadera prosperidad que según algunos pastores el día de hoy están enseñando hoy en día es tan diferente al mensaje de Jesús. Enseñan los pastores o gente del mundo que para encontrar la verdadera felicidad se encuentra en las mujeres, en la abundancia de placeres, lujos materiales, teniendo esto, teniendo aquello. Se les acaban los lujos materiales, se les acaban las cosas materiales y se les acabó Dios también. Porque su vida está fundamentada no en Dios, en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Y así como el mensaje de Jesús también aprendimos que no solo como en aquel tiempo, también en nuestros días es ilógico y es irracional. Asimismo la fe también para muchos es ilógica y es irracional. ¿Cómo que creer y confiar en Dios? Yo voy a creer y voy a confiar en la última decisión del presidente. Bueno, pues confía en ella, a ver cómo te va. Tener fe, desarrollar, practicar y vivir por fe para muchos es un asunto ilógico e irracional. No lo entienden. Por eso vemos que viven personas desesperadas. Familias cristianas el día de hoy están viviendo en una incertidumbre impresionante. No saben qué hacer porque su esperanza está en cualquier otra cosa menos en la Biblia, menos en Dios. Hay incertidumbre, hay angustia, hay desesperación. Muchos han perdido la esperanza por desconocer la verdadera naturaleza de la fe, por no estar asidos de la palabra de vida. Y como consecuencia, muchos están viviendo el día de hoy un cristianismo tan ligero y sin fundamento que cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene la lucha, caen en las tentaciones de este mundo.
Dice la Biblia, ya lo leímos este versículo la semana pasada, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuánto? Un poquitito. ¿Cuántos lo esperan? Hermanos, este es un llamado a nuestra conciencia. ¿Sí? Es un llamado a nuestra... Jóvenes, es un llamado a la conciencia, a tu conciencia. A esa facultad que Dios nos dio para discernir entre lo bueno y lo malo y decidir por lo bueno. La conciencia, la facultad que Dios nos dio para discernir entre lo espiritual y lo carnal y decidir por lo espiritual. Hay que dejar las cosas que son de la carne. Hay que dejar las cosas que son de la carne, porque un poquito y el que ha de venir, vendrá. Dice, pero... Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué tristeza que los que nos llamamos cristianos nos parece ilógico e irracional confiar en Dios y correr y refugiarnos bajo sus alas. Todo esto que ellas hicieron tiene una simbología y todo tiene una interpretación. Ellas no están aquí para entretener a nadie. Usted tiene que entender, y lo vamos a explicar esto, estamos preparando un estudio para que usted conozca que todo lo que ellas hacen, todos los colores, todos los instrumentos que usted ve, tienen una simbología espiritual. Porque en este lugar queremos dar lugar a los asuntos espirituales, no a los asuntos de la carne. Allá el show que lo hagan en los teatros de allá afuera, en otro lado, en las cantinas, en cualquier otro lado. Aquí vamos a arreglar lo que son los asuntos espirituales. Así como el mensaje de Jesús, vivir, practicar la fe, soportar el sufrimiento, los tiempos de crisis, también para muchos es un asunto ilógico e irracional por la causa de Cristo. Yo sufrir por Cristo, no. El día de hoy hay muchos ministros que dicen estar sufriendo, es decir, estar sirviendo al Señor y se la viven en las playas de México, dizque sirviendo al Señor. Y luego les llaman, ¿cómo estás? Aquí sufriendo por Cristo en las playas de México. Gastando el dinero que las congregaciones invierten en el ministerio de misiones. ¿Sí? Déjeme decirle que nuestra congregación en Guadalajara por 7 años ha invertido dinero en nuestro sostenimiento. El 80% de nuestro sostenimiento económico viene de nuestra congregación en Guadalajara. Ellos han aprendido, los congregantes de la iglesia en Guadalajara, han aprendido a sembrar en el ministerio de misiones. Y no somos los únicos misioneros en este país. Hay muchos otros más misioneros. En otras partes hay otra congregación en el norte de Carolina que también el pastor está siendo sostenido al 100% por el dinero que los hermanos están invirtiendo en el ministerio de misiones. Y déjenme decirle una cosa, yo no vine aquí a divertirme, no vine a andar en Disneylandia o andar aquí y allá. Cuando tengo oportunidad voy ahí, si usted me ve en Disneylandia, tengo derecho, ¿no? Pero déjeme decirle que hemos venido, los que nos hemos venido de Guadalajara, hemos venido a trabajar y a servir para la obra del Señor. No venimos de vacaciones, porque estamos entendidos y comprendemos que el tiempo del Señor está cerca. ¿Sí? Que hay tiempos de sufrimiento, que hay tiempos de necesidad, que hay tiempos de crisis, sí, los hemos pasado y los seguiremos pasando. ¿Sí? Pero nuestro compromiso con Cristo, ese no cambiará. ¿Sí? Pero para muchos es un asunto ilógico e irracional. Dijimos que la crisis, que es la palabra de moda hoy en la actualidad, la palabra crisis, ¿sí? Son cambios bruscos y repentinos, inesperados en el curso de la vida de una persona, de una familia, de una sociedad y de una nación. Cambios inesperados y bruscos, como los que está viviendo el mundo entero el día de hoy, está siendo sacudido. Muchos no están sabiendo qué hacer. Porque ese sacudimiento les cayó como sorpresa. Estaban ellos viviendo, muchos cristianos el día de hoy, que están viviendo un cristianismo de confort. Cuando ha venido la sacudida del Señor y se les ha quitado todo, no saben qué hacer. No saben qué hacer. Lo más importante también aprendimos que no son las crisis, sino cómo reaccionamos ante las crisis que enfrentamos en nuestra vida. Ahora, hay una pregunta que quiero hacerle. La crisis
que está viviendo el mundo entero terminará? ¿Qué piensan? Las crisis que el mundo entero, en todas las áreas, política, económica, familiar, social, las crisis terminarán. El narcotráfico es una crisis que se está viviendo especialmente en México. La violencia es una crisis que el mundo está viviendo especialmente en México. La pregunta es, ¿terminará esa crisis? Por lo tanto, si ya sabemos, fíjese cómo es un asunto, podemos responder a esta pregunta solamente usando el sentido común. No se necesita tener mucho discernimiento, ni se necesita, a ver qué me dice mi conciencia acerca de si terminará o no la crisis. Es bien evidente, la crisis no va a terminar, porque la corrupción y la maldad que hay en el corazón del ser humano no ha terminado. Yo quiero leerles un mensaje que me llegó, y así lo titularon, es un mensaje urgente, de uno de los pastores y profetas más reconocidos por muchos años ya. No es un hombre improvisado. Es un pastor que tiene muchos años, es un profeta que muchas de sus profecías son reconocidas, tiene un manto profético reconocido. Para que mejor me entiendas, de los de a de veras. Es de los de a de veras, no de los que andan por ahí diciendo que ellos profetizan. Por lo tanto, cuando a mí me llega este mensaje de ese hombre, yo tengo que poner atención. Y se los quiero transmitir porque es un mensaje que considero necesario que lo escuchemos todos. ¿Sí? No nomás yo como pastor. Es el hermano David Wilkerson. Este mensaje lo envió el domingo pasado, el 8 de marzo. Dice él, escúchelo por favor con atención, no se distraiga, no se duerma tampoco. ¿Sí? Dice, me siento obligado por el Espíritu Santo de mandar un mensaje urgente a todos los que están en nuestra lista de correo, a los amigos, a los ministros, a los obispos que hemos conocido alrededor del mundo. Escuchen esto. Una calamidad que sacudirá al mundo entero está pronta a suceder. No se alarme, tranquilos jóvenes. Una calamidad que sacudirá al mundo entero está pronta a suceder. Será tan aterradora que todos vamos a temblar, aún los más devotos entre nosotros. Yo no sé cuán devoto te consideras tú, pero no sabemos de qué magnitud será esta sacudida. Sigue diciendo él, por 10 años yo he estado advirtiendo a la iglesia de Jesucristo que 1000 fuegos arderán en la ciudad de Nueva York. Se tragará toda esa área, incluyendo Nueva Jersey y Connecticut. Las ciudades principales en toda América estarán experimentando disturbios e incendios, como vimos que sucedió en Watts, Los Ángeles, años atrás. Yo no recuerdo eso. Probablemente él sí, por eso lo escribe. Dice, habrá disturbios y fuegos en ciudades en todo el mundo. Habrá saqueos, incluyendo Times Square y la ciudad de Nueva York. Lo que estamos experimentando ahora en este país no es una recesión, ni siquiera una depresión económica. Estamos bajo la justa ira de Dios. Sigue diciendo él, en el Salmo 11:3 está escrito, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmos 11:3. Dios está juzgando los pecados malvados de América y de las naciones. Él está destruyendo los fundamentos seculares. El profeta Jeremías le suplicó al Israel pecaminoso, así dice el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra ustedes y trazo contra ustedes designios
Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, mejore sus malos caminos y sus obras. Y ellos dijeron, en vano lo haremos, en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno de acuerdo al pensamiento de nuestro malvado corazón. Jeremías 18, 11 al 12. En el Salmo 11:6 sigue escribiendo el hermano David, advierte, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Por qué? David mismo responde en el versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. Dice él, este es el justo juicio de Dios, igual que los juicios de Sodoma y Gomorra y de la generación de Noé. Termina diciendo el hermano, nota, y es una nota importante, yo no sé cuándo sucederán estas cosas, dice él, pero es un tiempo que no está muy lejano. Les he descargado mi corazón y mi alma a ustedes, hagan con este mensaje lo que mejor les parezca. Y tiene razón, ya lo escuchó usted. Haga usted con este mensaje como usted considere conveniente. Aquí es donde la facultad de nuestra conciencia nos ayudará a discernir lo que es bueno, lo que es malo y decidir por lo bueno. Pero cada uno lo va a decidir. Las preguntas son, ¿qué harán los justos? Usted y yo, que hemos sido justificados por el poder de la sangre de Cristo. ¿Qué harán los justos? ¿Qué pasará con el pueblo de Dios? ¿Qué pasará con el pueblo de Dios? Porque escuchamos este tipo de profecías y como que viene alarma, temor, inseguridad a nuestro corazón. El trabajo de un profeta es advertir. Ya hemos escuchado la advertencia. Días violentos están por venir, todavía más. Si los días el día de hoy son violentos, viene más violencia de diferente manera. El profeta es como el hombre que viene a advertir al pastor de que los lobos rapaces andan por ahí acercándose, tratando de acechar y comerse las ovejas. El trabajo del pastor, en este caso mi trabajo es discernir apropiadamente la advertencia, ya escuchamos una advertencia, y guiar al rebaño a un lugar de resguardo, a un lugar donde cada uno podamos hacer buen uso de la sabiduría que Dios nos ha dado y estar al cuidado de la congregación. Yo como el pastor de esta congregación debo preguntarme lo que debo de hacer a la luz de la palabra de Dios y a la luz de haber escuchado esta advertencia de este profeta. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. La pregunta que yo me debo de hacer como pastor de esta congregación es, ¿qué debo decir a aquellos que están bajo la cobertura de esta congregación? ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué tenemos que hacer? Porque algunos preguntan, vienen conmigo y me dicen, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Hasta cuándo se va a terminar esto? Esto no va a terminar. Esto no va a parar. Dos cosas importantes que yo debo de hacer como pastor. Es importante que usted como congregación escuche claramente lo que la palabra o la advertencia nos está hablando. ¿Qué es lo que realmente está diciendo y lo que no está diciendo? Hay que discernirlo. Hemos escuchado que habrá fuegos, que habrá saqueos, disturbios en diferentes lugares de la nación. Hemos escuchado que esta nación y el mundo entero está bajo la ira de Dios y el corazón de algunos el día de hoy, en este momento, se ha llenado de temor y como de espanto. ¿Qué va a pasar? No se alarme, no se alarme. Hay que discernirlo más bien. Debo asegurarle a usted como parte de esta congregación que Dios siempre estará completamente en control de todo lo que suceda a nuestro alrededor. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre estará en completo control de todo lo que suceda en tu vida. ¿Sabes por qué? ¿Por qué crees? Simple y sencillamente porque Él es soberano. Si tú no entiendes lo que tiene que ver con la soberanía de Dios, entonces vas a sufrir.
Muchos, por no entender lo que significa la soberanía de Dios, están luchando. Nada sucede fuera del permiso de Dios, ni de su conocimiento. Todas las cosas suceden para que Él sea conocido, para que Él sea glorificado como el único Dios verdadero. Pero para muchos les parece irracional, les parece ilógico. Para muchos les parece que lo que está sucediendo en el mundo entero y que tiene que ver con la escasez de trabajo, con la pérdida de las casas, con la economía, para muchos piensan y suponen que el asunto terminará. No, se va a poner peor. Aún en los tiempos más difíciles, nuestro Dios sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Ustedes creen que esta situación a Dios le ha tomado por sorpresa? A Dios no le toma absolutamente nada por sorpresa. Así que no nos atemoricemos. Ni quiero con este mensaje infundir temor e inseguridad en su vida. Al contrario, es un llamado a la conciencia. En segundo lugar, es importante que reconozcamos dos cosas acerca de la ira de Dios. La ira se define también como el castigo justo de Dios por el pecado. Dos cosas muy importantes que necesitamos entender en relación a la ira de Dios, al castigo de Dios. Escuchen esto. Número uno, muchos han caído bajo el engaño de supuestos ministros o pastores que dicen y enseñan solamente el lado bueno de Dios. Solamente enseñan el lado bueno de Dios, lo bondadoso de Dios. Se les olvida lo que dice Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Pero Dios al que ama, disciplina y azota. Entonces, el día de hoy, la gente, ministros, pastores, les enseñan a la gente solamente el lado bueno de Dios. El que comete pecado es justo que pague por el pecado cometido, porque Dios no da por inocente al culpable, a nadie. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia el poder de la verdad. ¿Cuántos el día de hoy se siguen burlando de Dios viviendo un cristianismo de confort? Un cristianismo que no les implique un sacrificio, y sacrificio dijimos que se traduce a hacer morir las cosas de la carne. Quieren vivir un cristianismo que no les implique hacer morir las cosas terrenales y las cosas de la carne. Quieren vivir un cristianismo muy confortable y mucho menos que les implique un compromiso con Dios de vivir en santidad. Y si eres reprendido y si eres exhortado a vivir en santidad, algunos el día de hoy están llamando estúpidos. Qué lamentable, qué tristeza. Muchos no han lavado sus pecados en la sangre de Cristo porque como no se les habla y se les confronta con el pecado, ¿de qué se arrepienten? ¿De qué se arrepiente la gente? Si desde los púlpitos el día de hoy solamente se les enseña el lado bueno de la vida cristiana. Una pregunta, a ver cómo la responde usted. ¿Puede alguna persona ser un verdadero cristiano sin ser lavado por la sangre de Jesús? La respuesta es muy obvia. No. Déjeme decirle, pues el día de hoy a muchos se les está ofreciendo un cristianismo sin arrepentirse de sus pecados. No hay problema, puedes seguir con la mujer que tienes, con tu esposa, y puedes tener las mujeres que tengas. Hay pastores el día de hoy que están enseñando acerca de una doctrina malvada y perversa, la doctrina del concubinato, bajo el argumento de que Salomón tenía 700 reinas y 300 concubinas. Dice la Biblia que tenía 1000 mujeres. La palabra concubina significa amante. Pues como Salomón tenía 1000 mujeres, bueno, yo nomás tengo 3. Hay una congregación en Guadalajara que está enseñando acerca de esta doctrina del concubinato, de las amantes.
A muchos se les está ofreciendo el día de hoy un cristianismo sin arrepentirse de sus pecados. Por eso el día de hoy estamos viendo una generación de jóvenes bien lights. Por eso me interesa que estén aquí los jóvenes, ¿sí? Que se les habla, se les confronta con algunos pecados y se enojan. Y lo que es peor, el papá se enoja también cuando se les confrontan con los pecados de sus hijos. No, mi hijo es incapaz de hacer eso. Incapaces de hacer eso. Nuestros hijos son capaces de hacer ese tipo de cosas y muchas más que a veces nosotros ni cuenta nos damos.